Bueno, hoy vamos a ver la unidad 2, todo lo que refiere a eh, conceptos de radiación. Vamos a ver un poco cómo se transmite el calor, las formas de transmisión del calor. Eh, Vamos a definir brevemente el concepto de onda y separando lo que es una onda mecánica de una onda electromagnética, y profundizaremos un poco más en lo que es onda electromagnética por su relevancia como forma de transmisión de energía desde el Sol hacia la Tierra. Y las posibilidades que tenemos que de también todo cuerpo por encima del 0 Kelvin también emite radiación. Ya veremos en qué leyes se basa y cómo la Tierra también es un cuerpo emisor de radiación. Así que vamos a detallar cada una de las leyes que rigen a este fenómeno, a lo que son las ondas electromagnéticas. Eh, Veremos dentro de lo que es radiación solar, en qué unidades se expresa, eh, como, digamos, distintas formas de medirla en distintos planos, con distintas inclinaciones y cómo se definen. Vamos a ver el concepto de radiación astronómica y cómo cambia con la latitud a lo largo del planeta desde el ecuador a los polos y con las distintas estaciones del año. Un concepto muy importante, el de declinación solar, lo vamos a definir también. Lo que es altura del Sol, o sea, altura que se define como un ángulo, el ángulo que forma el Sol con la horizontal en una determinada latitud, y el concepto de heliofanía u horas de luz eh, teórica en un determinado lugar y momento del año. ¿Cuántas horas de luz hay en un periodo de 24 horas? El concepto de albedo, que algo creo que habíamos mencionado en la unidad 1, la radiación de la Tierra y el fenómeno de contrarradiación como fenómeno determinante entre otras cosas, del cambio climático y calentamiento global. Es decir, vamos a mencionar del tema de efecto invernadero. Y bueno, esta diapo la voy a dejar para después, lo de la influencia de radiación sobre los vegetales, lo vamos a ver más en fenología. Está a veces mencionado en la unidad 2 por el efecto de la duración del día y cómo repercute en, en el desarrollo y crecimiento de la vegetación, pero lo vamos a dejar para otra unidad. Sí, está definido brevemente en la guía el concepto de fotoperiodo, puntualmente como la suma de la heliofanía teórica más de los crepúsculos. Crepúsculos se considera cuando el disco solar está 6 grados por debajo del horizonte, tanto el matutino como el vespertino. Esa suma de esos crepúsculos más las horas de luz de heliofanía teórica se definen como fotoperiodo, y es muy importante en fisiología vegetal porque ya desde el crepúsculo los vegetales tienen capacidad de censar el inicio y fin del día, y esas horas que ya, o esos minutos que ya son capaces de censar, les permiten cuantificar de alguna manera la duración del día y actuar en consecuencia. Es decir, se desencadenan procesos metabólicos en consecuencia, como acelerar o atrasar una determinada etapa de la vegetación. Vamos a ver el balance de energía del planeta Tierra. Siempre que hablamos de Tierra, estamos hablando del planeta Tierra, que incluye a la atmósfera. Por ahí hay que separarlo después, si queremos ver la parte de atmósfera por un lado y superficie terrestre o corteza terrestre por el otro, lo podemos separar. Pero cuando hablamos de Tierra, por eso cuando hablamos de albedo terrestre, vamos a mencionar el albedo terrestre, que es un 30%, es decir, del 100% de energía que llega, el 30% es reflejada, compone buena parte de esa radiación reflejada las nubes que están en la atmósfera. De hecho, alrededor de después lo vamos a ver, es un porcentaje elevado, de ese 30% es debido a la reflexión por parte de las nubes. De instrumental yo les voy a agregar alguna guía, después voy a pasar algo más de una guía de instrumental general de todas las unidades. Por ahí podemos profundizar en algún momento cuando amerite, si da tiempo el teórico, sobre cómo se miden determinadas
determinadas variables. Así que bueno, en esta teoría no incorporé nada instrumental, después lo incorporaremos, eventualmente podemos, si tenemos algo más de tiempo, sumarlo o armar una clase específicamente de la parte instrumental. Igual yo les dejé unas guías para que puedan ir mirándolas, donde hay bastante instrumental. Eh, Interesante en general conocer para cada dato cuántas veces se observa el dato en el día. Eh, Recuerden que tenemos estaciones climáticas, donde creo que después me voy a fijar en la unidad 1 está una parte como una tablita que muestra los distintos tipos de estaciones. Y bueno, tenés las climáticas donde tenemos 3 horarios en Argentina, mínimo para una estación climática, para un análisis climático. Requerimos el horario de las 9, las 15 y las 21 eh, para, para poder hacer una buena caracterización en una serie histórica, obviamente. Y hay variables que se observan en los 3 horarios, hay otras variables, la precipitación, por ejemplo, se observa solo a las 9, es el acumulado de 9 a 9. Eh, Después, además hay que saber de cada instrumental cuál es lo que se llama agente sensible. Por ejemplo, en el termómetro el agente sensible es el mercurio. En el, por ejemplo, en un piranómetro hay lo que se conoce como las 3 tiras metálicas que bueno, lo van a ver más en detalle en la guía instrumental, pero las que censan esa diferencia de radiación es esas tiras metálicas que, que son de distintos colores, que se encuentran dentro del piranómetro. En el heliofanógrafo es la esfera de vidrio, que es una esfera de vidrio que hace un efecto lupa, entonces eso permite quemar luego una faja, y así sucesivamente. Lo que son agentes sensibles, ¿cuál es el agente que sensa la variable que está midiendo? Bueno, les decía tiempo, dónde se ubica el instrumento en una estación meteorológica, bueno, el principio de funcionamiento, son cosas que por ahí deben ir reconociendo de cada instrumental. Bueno, volviendo a la unidad, tenemos los distintos procesos de transferencia del calor. Acá se puede ver un ejemplo. Por conducción vamos a tener un aumento de la temperatura, o sea, hay una transferencia de calor en este mango. Generalmente no es metálico porque sería es muy buen conductor. Generalmente son de otro material, no obstante algo conduce y aumenta la temperatura de ese mango por el cual se sostiene una olla. El agua que se calienta en la parte basal del líquido contenido en el recipiente se aumenta su temperatura y por diferencia de densidad se eleva y hay una mezcla de contenido recipiente. Hay una convección. La convección es propia de los fluidos. Se puede dar en el agua, se puede dar en el aire. Y luego tenemos transferencia de energía por radiación. De estos 3 métodos, el único que no requiere de materia para propagarse es la radiación. Se puede propagar a través del vacío. Eh, para definir una onda hay montones de definiciones. A mí una que me parece relativamente sencilla de comprender es, se define una onda como la propagación de una propiedad que está perturbada. O sea, se hace una perturbación de una propiedad y esa perturbación es propagada. Esa propagación se puede dar a través de la materia, entonces ahí tenemos las ondas mecánicas, llámese, por ejemplo, las olas del océano. En definitiva, bueno, algo habíamos comentado del tema momento, o sea, a diferencia de presión, generan vientos, esos vientos arrastran o le imprimen momento al océano y generan las olas. Esas olas son una propagación de esa perturbación, una diferencia de presión, y que se va propagando como ondas mecánicas. Otro ejemplo es el sonido, es una propagación de un cambio, un movimiento que en este caso se lo muestra generalmente, no es en este sentido la onda, esto es una manera esquemática, pero en realidad el sonido es un movimiento, se dice que en este caso la propagación del sonido tiene una onda que es longitudinal, porque hay momentos, partículas que se
aumentan su densidad y disminuyen su densidad en el mismo sentido de la propagación. Así que esto es a modo esquemático, mostrar partes con más densidad, partes con menos densidad y una forma en que se propagan. A diferencia de las ondas, donde lo que vemos ahí sí en una onda electromagnética, el típico onda, el movimiento de esa onda es transversal a la propagación. Y diferenciamos esas ondas mecánicas de las ondas electromagnéticas, que son las que no requieren un medio para propagarse. Obviamente se pueden propagar a través de la materia, pero no es una condición necesaria. Y cuando hablamos de onda electromagnética, es porque la definición electromagnética se refiere a que hay un campo eléctrico y hay un campo magnético. Ambos tienen sus ondas, que están perfectamente coincidentes los nodos de esas ondas. La diferencia es que están a 90 grados. El campo eléctrico está a 90 grados, si en este ejemplo es vertical, por ejemplo, el campo magnético será horizontal para una onda en particular. Y ambos se propagan en el mismo sentido. Es muy de física, no vamos a ahondar más que en esto, en la parte electromagnético, digamos. Simplemente conocer que tienen una onda electromagnética, tienen la componente o el campo eléctrico y el campo magnético. Como definición de onda tenemos fundamentalmente lo que es la longitud de onda, que es la distancia que hay entre dos crestas o entre dos valles. Bueno, acá solamente se ve un solo valle, así que en este ejemplo sería la distancia entre cresta y cresta. Tenemos los distintos nodos, que son estos puntos, y el periodo, que sería el tiempo entre, por ejemplo, el tiempo que transcurre para llegar de una cresta a una cresta o de un punto a volver al mismo punto, es decir, baja y sube, ahí es un ciclo, cuánto tiempo demora, eso es un periodo. Y uno dividido ese tiempo es la frecuencia. Acá tenemos un ejemplo, una onda mecánica, de esto podría ser perfectamente una cuerda, por ejemplo, sostenida de dos extremos, haciéndose oscilar, genera una onda mecánica, y lo que les comentaba, la onda electromagnética. Bueno, esta es la misma imagen que hoy. Lo importante de las ondas electromagnéticas es, bueno, sí vamos a profundizar mucho en la longitud de onda porque es muy relevante para la producción agrícola. Dentro de las distintas longitudes de onda, fíjense desde 100 metros, longitudes como las radios AM o frecuencias moduladas, un poco más cortas, bajando por debajo de los 1000 nanómetros. Esto es una ventana que se encuentra entre 400, un poco menos de 400 y un poco más de 700 nanómetros, o 0,4 a 0,7 micrómetros. Tenemos el espectro visible, que es de particular relevancia porque es donde se encuentra la radiación que es fotosintéticamente activa para la vegetación. La que utiliza la vegetación es esta longitud de onda, puntualmente los rojos y los azules son los más importantes. Nosotros vemos la vegetación de color verde justamente porque ese color, estas longitudes de onda no son utilizadas prácticamente para la fotosíntesis, por eso es reflejado. Definimos ondas cortas a todo lo que se encuentre por debajo de los 700, 740 nanómetros, o sea, incluye el espectro visible y eso es onda corta. Y todo lo que está acá para la izquierda, es decir, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, está comprendido dentro de lo que es onda corta. Y arriba de los 740, cuando se empieza el infrarrojo, las microondas, ondas de radio, etcétera, de 740 en adelante, lo que serían las ondas largas. Como les decía, esto es de particular importancia porque el espectro visible es el que utiliza la vegetación. Van a encontrar, si buscan la sigla PAR en inglés, de fotosintética, es radiación fotosintéticamente activa, así que sería Photosynthetically Active Radiation, por eso aparece como PAR. Así que esta sigla la pueden encontrar y es, bueno, en general estamos en alrededor del 50%, de la radiación que emite el Sol. La mitad aproximadamente es fotosintéticamente activa, el resto estaría por fuera del espectro visible.
Algo habíamos visto la clase pasada, pero lo podemos mostrar nuevamente con otro esquema, otra animación que es interesante. Mientras cargan. No tengo. Este era el link. No, no es. Bueno, mientras carga vamos a avanzar a la siguiente, así no demoramos. Habíamos mencionado la inclinación del eje terrestre en 23 grados y medio por encima, digamos, con respecto a la perpendicular, que sería esta línea negra vertical, es la perpendicular al plano donde se encuentra la elipse. Lo van a encontrar plano como plano eclíptico. En general se lo define como una elipse al movimiento de traslación. Eh, y ese plano que incluye a esa elipse 90 grados tenemos estas líneas perpendiculares y el plano se encuentra siempre a 23 grados y medio respecto a esa perpendicular. Eh, Más adelante, si llegamos a ver algo de variabilidad climática, vamos a mencionar que esa elipse nunca es constante, tiene ciclos de miles de años en los cuales se hace más circular y luego vuelve a hacerse más elíptica. Como también estos 23 grados y medio tiene esa inclinación del eje, cambia también en ciclos que son de miles, de cientos de miles de años. Esos son los ciclos de Milankovitch, los pueden buscar, pero bueno, vamos a mencionar algo más adelante. Y sí vamos a definir, bien como se ve acá, al concepto de declinación solar. La declinación solar es una variable que depende únicamente del día del año. Así que de un determinado día del año tendremos una declinación solar, otro día del año habrá otra, y es una variable planetaria, o sea, no importa si estamos en Estados Unidos, en Argentina, en África, en Europa, el día 13 de marzo habrá una declinación solar para todo el planeta Tierra, porque es un ángulo que mide, como se ve acá, el plano del Ecuador tiene un ángulo con esta línea verde, que en realidad es lo que representa al plano de desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol. Esa declinación solar, que es un ángulo, varía en un máximo, vamos a ver con valores positivos. Recuerden que cuando se encuentra por encima del ecuador usamos valores positivos y tiene un valor máximo de 23,5, 23,45 grados, que se da cuando los rayos solares inciden perpendicularmente en el trópico de Cáncer, que está ubicado justamente a 23,45 grados de latitud norte. El caso extremo para el otro lado es nuestro solsticio de verano, cuando incide perpendicularmente en el trópico de Capricornio a 23,45 grados de latitud sur. En definitiva, podemos ir viendo ya en la definición de declinación solar que no es solo el ángulo que forma el plano del ecuador con el plano de de la elipse, digamos, el plano que incluye la elipse, sino que también coincide para un día en particular con aquella latitud donde los rayos solares inciden perpendicularmente. Vamos a ver si ya se solucionó esto. Sí, este es el video. Bueno, si uno lo corre, seguimos. El otro día había andado bien. Bueno, entonces, en base a las definiciones que vimos, declinación solar la podemos definir de dos maneras.
ya sea como el ángulo entre el plano del ecuador y, claro, los rayos solares se lo puede definir porque en definitiva la trayectoria de los rayos solares viaja a través de ese mismo plano de la elipse, así que se encuentra, esto si fuera la línea verde serían los rayos solares, entonces se lo puede definir como el ángulo entre el plano del ecuador y los rayos solares, o entre el plano del ecuador y el plano de la elipse. También se lo puede definir como la latitud donde los rayos solares inciden perpendicularmente. Y como les recalcaba al principio, es una variable que solo depende con el día del año. Ya vamos a ver alguna ecuación de cómo se la calcula y solamente tiene como variable eh, para ir calculándola el día del año, del día 1 al día 365. Sí, la segunda forma es, para un día en particular, se define a la declinación solar como aquella latitud donde los rayos solares inciden perpendicularmente. Es decir, si la declinación solar es 10 grados, en un día en particular, significa que en ese día, en la latitud 10 norte, por encima del ecuador, los rayos solares van a estar incidiendo perpendicularmente. Si en un día en particular la declinación solar es menos 5 grados, quiere decir que 5 grados debajo del ecuador estarán incidiendo los rayos solares perpendicularmente. Y es una variable que no puede ser 30 grados. O sea, va entre 23,45 positivo, trópico de Cáncer, 21 de junio, y 23,45 negativo, trópico de Capricornio, ocurre el 21 de diciembre. Si la declinación solar es 0 grado, ¿qué significa? ¿Dónde estará incidiendo perpendicularmente la radiación solar? En el Ecuador. ¿Y qué momentos del año, según vimos, sucedería eso? A ver si tenemos. Habíamos visto algo en la clase pasada y no puedo ver esto porque todavía no lo corrió. Ahí está apareciendo, a ver, está cargando. Fíjense. Y vamos viendo de paso otras cosas. Veíamos que, por ejemplo, 21 de. ¿Será de junio? Bueno, acá ya lo aclaré, es de junio. Incide perpendicularmente en el trópico de Cáncer. Tenemos el casco polar norte en el día de 24 horas de heliofanía, 24 horas de luz. El sol no se pone en ningún momento. En todo caso, si estamos en esta latitud del casco polar, lo vamos a ver que estando muy bajito en el horizonte, baja y sube permanentemente. Pero no se pone por 6 meses. En realidad, ya cuando estamos acá, sí se pone. Donde no se pone por 6 meses es en el polo exactamente. Acá ya vemos que hay un momento en el cual queda debajo, en el casco polar hay un momento en el cual se baja o aparece debajo del horizonte, probablemente con luminosidad por crepúsculo, pero queda debajo del horizonte. En este momento, el Sol incide perpendicularmente en el ecuador, en el equinoccio de septiembre, declinación solar cero, que es un poco respondiendo a la pregunta que hice hace un ratito. En este momento, el Sol incide perpendicularmente en el trópico de Capricornio, la declinación solar es menos 23,45, incide por debajo del ecuador. Así como veíamos que antes estaba el casco polar norte iluminado completamente, ahora está el casco polar sur iluminado completamente, y el casco polar norte, en esas 24 horas no tenemos ni una hora de luz solar directa. Y el polo norte comienza, bueno, ya comenzó, en realidad comenzó, si se fijan, ya en el equinoccio de septiembre comenzó esos 6 meses de oscuridad total. Desde el 21 de septiembre hasta el 21 de marzo va a estar sin presencia del sol durante 24 horas. Y cuando vamos al equinoccio de marzo, vamos a ver que ahí el sol va a incidir perpendicularmente en el ecuador. Es decir, la declinación solar va a ser cero en esos dos momentos.
Entonces la pregunta era nuevamente, bueno, quedó respondida, cualquier cosa me consultan, pero si la declinación solar es cero, ¿en qué momento del año nos encontramos? Ahí vamos con la animación de nuevo. En este momento el Sol está incidiendo perpendicularmente en esta, no sé si va a ver más grande, en esta línea negra que es el ecuador. En la medida que la Tierra se sigue desplazando alrededor del Sol, siempre fíjense el eje paralelo a sí mismo, siempre con esta inclinación. Ahora el Sol ya no incide perpendicularmente en el ecuador, incide perpendicularmente en el trópico de Cáncer a 23,5 grados norte. Esos números, o sea, el ecuador que era cero, que estaba el 21 de marzo, cuando estaba acá, implicaba que el Sol incidía perpendicularmente a los 0 grados de latitud, por ende, en ese momento, la declinación solar era cero. En este momento incide perpendicularmente en 23,45 grados norte, por ende la declinación solar es 23,45 positivo. Mientras se sigue desplazando, ahora empieza a bajar la altura, la latitud, nuevamente hasta el ecuador, para incidir perpendicularmente en el ecuador. No lo llegamos a ver, pero está incidiendo perpendicularmente en la línea negra en el ecuador. Y en la medida que se inclina, que se desplaza y que ya, fíjense que empieza a ver más al hemisferio sur, orienta al hemisferio sur hacia el sol, el rayo solar incide perpendicularmente en esta línea verde. La declinación solar es menos 23,45. Por ende, si yo les digo que la declinación solar es 23,45 positivo, automáticamente ustedes tienen que saber que está incidiendo perpendicularmente en el trópico de Cáncer, el trópico del hemisferio norte, que tiene latitud 23,45 norte. Si les digo que la declinación solar es cero, no podemos saber si es 21 de marzo o 21 de septiembre, pero cualquiera de las dos fechas, 21 de septiembre o 21 de marzo, el Sol está incidiendo perpendicularmente en el ecuador. Y si les digo que la declinación solar es 23,45 negativo, estamos hablando de nuestro solsticio de verano, 21 de diciembre, en el momento en el cual el Sol incide perpendicularmente en el trópico de Capricornio. No sé si ahí quedó más claro. No, de nada. Y ahora vamos a ver algunas figuras que tratarán de esclarecer un poco más. Esto es básicamente resumen de lo que vimos recién. Cómo cambia la declinación solar a lo largo del año. Desde el día 1, primero de enero, hasta el día 365, el 31 de diciembre. Ese concepto, del día 1 al 365, se lo define como día juliano. El día 31 del año es el 31 de enero, el día 32 juliano es el 1 de febrero. Después tenemos en las tablas una tabla de días julianos que la vamos a usar para los prácticos. En definitiva, si nosotros queremos ver cuándo va a ser cero, la declinación solar es en este punto, que si buscamos es alrededor del 80, 81, habría que mirar la tabla, pero coincidiría con el 21 de marzo. En realidad nosotros siempre los planteamos como los 21. Yo les agregué en la guía una tabla donde se va viendo, en realidad no es exactamente el 21, en algunos casos es 22, en otros, pero bueno, los fines de la asignatura nosotros para facilitar planteamos todos los 21, 21 de marzo, 21 de septiembre, 21 de diciembre y 21 de junio como los hitos o los momentos importantes del año que definen equinoccios y solsticios. Sí tienen que saber que 21 de diciembre es nuestro solsticio de verano y que coincide con el solsticio de invierno del hemisferio norte, que están en contrastación. Que el 21 de marzo es nuestro solsticio de otoño y que coincide con, perdón, el equinoccio de otoño y que coincide con el equinoccio de primavera del hemisferio norte. Teniendo ya definido qué es la declinación solar y cómo varía a lo largo del año, podemos estar en condiciones de calcular el ángulo de altura del Sol. El ángulo de altura del Sol al mediodía solar, en realidad a las 12 solar, porque no coincide necesariamente con las 12 de cada ubicación de cada localidad. Pero bueno, a las 12, de hecho, hacíamos un práctico en algún momento, años atrás,
donde buscábamos con un objeto perfectamente vertical, con una plomada, se marca, se deja bien a 90 grados y se busca a ver en qué momento es el mediodía solar, simplemente midiendo la longitud de la sombra. Cuanto más cercano al mediodía estamos, el sol está más alto y por ende la sombra tiene la menor longitud. Entonces se va midiendo la sombra y cuando la sombra tiene la menor longitud coincide con el momento del día en el cual sería el mediodía solar. Pero bueno, en definitiva, para una latitud dada, que este símbolo es la latitud y este símbolo es el de la declinación, podemos hacer esta suma. La latitud para nuestro hemisferio siempre recuerden que es negativa. Entonces, si tenemos una latitud de 30 grados sur, la única incógnita que queda por resolver es la declinación solar, para calcular la altura del Sol. Si la latitud es 30 sur, acá tenemos menos 30, y como la declinación solar varía entre 23,45 positivo y menos 23,45, este paréntesis nunca va a ser cero, de hecho siempre va a ser negativo, porque la latitud va a ser menos 30, y en el mejor de los casos, cuando sea nuestro solsticio de verano, esta declinación va a valer menos 23,45, menos por menos queda más, entonces el paréntesis va a estar definido como 30 negativo más 23,45. Vamos a tener un valor negativo de 6,55. Eso el 21 de diciembre. Es decir, que una latitud de 30 grados sur, la máxima altura del Sol que ocurre en el momento del solsticio de verano va a ser 90 menos 6,55. La cuenta, si no me equivoco, es 83,45. Es la máxima altura que ocurre en una latitud de 30 grados sur. Después vamos a ver algún ejercicio, vamos a tratar de resolverlo. Es sencillo para los 4 hitos, o sea, para los solsticios y los equinoccios, porque sabemos por definición la declinación solar que la acabamos de ver. Vamos a aplicar esta fórmula con una calculadora, lo tienen que hacer. Ustedes con la tabla de día juliano pueden calcular este valor n, es el día juliano, del 1 al 365. Este ángulo gamma es lo primero que tienen que calcular. Por ejemplo, para el día de la fecha, 13 de marzo, buscan en la tabla de días julianos, que está en la guía, como les decía, en la guía de tablas. Yo no sé si la tengo acá. Me parece que no la dejé acá. Ustedes la deben tener, no sé si la pudieron descargar. Esta guía de tablas. Parece que es la primera, ¿no? Esta. Buscan 13 de marzo. Es el día 72 del año. Entonces reemplazan n por 72 y hacen esta cuenta, van a tener el ángulo gamma y 23,45 por el seno de gamma les va a dar la declinación solar. Recuerden que el seno de gamma tiene que dar entre 1 y menos 1. El seno de gamma les va a dar 1 en algún momento, que si se fijan 23,45 por 1 va a ser 23,45, es decir, el día en el cual la declinación solar da 23,45 es el solsticio de invierno nuestro, 21 de junio. Si se fijan, eso debería suceder el 21 de junio. Simplemente si quieren chequear la fórmula, no le digo que hagan en la computadora porque lo tienen que pasar digamos, en radianes, pero en la calculadora le va a dar bien. Si buscan el 21 de junio, el día 172, y buscan en su calculadora y hacen este cálculo, lo vamos a dejar para después o para la pausa que hagamos, hacen este cálculo del ángulo de gamma, hacen el seno de ese ángulo y debería darle, no les va a dar uno exacto, pero les va a dar muy cercano, 0,99, un valor muy cercano. Por ende, ahí esa es la forma de chequear de que están haciendo bien el cálculo. 21 de junio les va a dar en definitiva la declinación solar 23,45 por el seno de gamma. El seno de gamma les va a dar 1. Eso lo pueden chequear después, lo probamos en receso y después en el práctico vamos a trabajar con eso.
Es un número fijo que lo que hace es hace correr ese, o sea, el seno de gamma es una función de tipo sinusoidal, que va entre 1 y -1. Y este 284 hace que corra el momento y hace acomodar justo para que el momento en que dé 1 y -1 coincida con los solsticios y que los momentos donde esto te va a dar 0 o muy cercano a 0 va a coincidir con la fecha de los equinoccios. Así que ese 284 es fijo. Como les decía, la declinación solar depende solo de una variable, que es la única que varía acá, es el día del año. El N, el día juliano, el día del año. Y es una variable planetaria. Está, yo no le subí, es algo que me haya olvidado de subirle. Me parece que sí subí las tablas, a ver, si no se las voy a tener que subir ahora en el receso. No, me puedo haber olvidado de subírselas. TP guía, TP, sí, se ve que no le subí las tablas. Así que ahora en el receso se las subo. Sí, de hecho la tienen que llevar impresa. La tienen que llevar impresa. Sí, se ve que se me pasó, ahora después se la subo. Bueno, una vez que saben calcular la altura del Sol, la altura que es la altura del mediodía solar, la altura máxima que alcanza, ustedes pueden sacar por trigonometría cuál va a ser la mínima proyección de sombra para un día en particular. Eh, Teniendo esta altura, podemos saber la proyección de sombra de un objeto de una X cantidad de metros de altura. Si sabemos la altura del árbol, lo dividimos por la tangente de esa altura del Sol, que va la tangente de la altura calculada para un día en particular. Y de esa manera vamos a poder conocer esta distancia. O viceversa, nosotros podemos conocer medir esta distancia y sabemos que la tangente, o sea que en este caso tenemos la proyección de sombra medida y la incógnita puede ser cuál es la altura del árbol. Entonces ahí lo que hay que hacer es pasar multiplicando la tangente de la altura del Sol. ¿Alguna duda hasta acá? Seguimos, si no. Bueno, este es para distintas latitudes cómo cambia la altura del Sol a lo largo del año, desde el día 1 al 365. Fíjense, para el Ecuador tenemos máxima altura del Sol, 90 grados, como dijimos, en los equinoccios. En los equinoccios, la máxima altura del Sol. Este corrimiento del momento de máxima altura del Sol solo se va a dar entre los trópicos. Básicamente por lo mismo que dijimos recién. Si vamos a esta figura, todas las latitudes intertropicales entre 23,45 negativo y 23,45 positivo, si miramos e interpretamos esta figura de declinación solar, hay dos momentos en el año en que la declinación solar coincide con esa latitud. Vamos a latitud -10. En este momento del año y en este momento del año tienen una altura del Sol de 90 grados. El Sol incide perpendicularmente en estos dos momentos del año a 10 grados de latitud sur. Desde ahí hacia el norte y hacia el sur, la altura del Sol va a disminuir en esos dos días del año. Vamos a este día, el día 37, día 40 del año, perdón, estamos acá día 55 del año, donde la declinación solar es -10, ahí es 90 grados desde -10. Si nos vamos al Ecuador o a -5 grados de latitud, ya disminuyen. Solo un lugar de la Tierra, en el día de hoy, en cualquier día del año, tiene 90 grados de altura del Sol. Es decir, que el Sol al mediodía solar lo tenemos en el cenit, perfectamente arriba, no hay proyección de sombra. En ese día, entonces, desde los 10 grados sur hacia el norte y hacia el sur, la altura del Sol va a disminuir. Lo mismo va a suceder el día del año. Entonces, volviendo a la figura de altura del Sol, las latitudes intertropicales son las únicas que tienen ese corrimiento, que no coincide. Fíjense, el Ecuador coincide con los equinoccios. A la latitud 5 sur va a suceder un poco después,
y un poco antes que en el Ecuador, los 90 grados. La latitud de 10 grados sur va a ser más después todavía y un poco antes el pico de 90 grados. Y luego el trópico de Capricornio, fíjense que se va a dar un solo pico de 90 grados, o sea, un solo momento en el año, con 90 grados de altura del Sol, que coincide con nuestro solsticio de verano. Volviendo a esta figura, los trópicos tienen un solo momento en el año con 90 grados de altura del Sol. El de Cáncer el 21 de junio y el de Capricornio el 21 de diciembre. El resto de las latitudes intertropicales tienen dos momentos en el año con 90 grados de altura del Sol. Y por fuera de los trópicos no hay ningún momento del año donde tengamos el Sol en el cenit, no hay ningún momento del año con 90 grados de altura del Sol. Nuestras latitudes, 32, 33 grados de latitud sur, nunca tendremos un Sol a 90 grados. Cuanto mucho estará 82, 83, lo que dé la ecuación esta que vimos acá. Ya de por sí, tener una latitud mayor a 23,45 implica que esta fórmula, este paréntesis, nunca se va a hacer cero. Para tener 90 grados, este paréntesis se tiene que hacer cero. Si la latitud es mayor a 23,45, no hay forma de que este paréntesis dé cero. Bueno, y podemos ver entonces, para esta fecha del año, por ejemplo, donde un equinoccio de primavera nuestro, en la medida que la latitud se aleja del Ecuador, la altura del Sol baja de 90 grados, va a ser cada vez menor. El 21 de diciembre, el máximo se da en el solsticio, en el trópico Capricornio, con la latitud sigue bajando, ya sea que vayamos 35, 45, 55, va bajando. Incluso, fíjense, es mayor la altura del Sol a 35 grados sur, es mayor que incluso que en el Ecuador o que incluso que a 5 grados sur. Así que bueno, es una forma que uno puede interpretar esta gráfica de cómo se va moviendo la altura del Sol con la latitud y con el momento del año. Y a su vez, si solapamos a esta figura la declinación solar, pusimos el eje acá a la derecha, entre 23,45 negativo y 23,45 positivo. Si queremos ver cuando da menos 5, en este momento del año, ¿dónde tenemos 90 grados de latitud? A los 5 sur. Si proyectamos y hacemos lo mismo acá, tenemos la misma situación, menos 5 sur. Cuando da menos 10 grados la declinación solar y cuando a 10 grados de latitud sur tenemos 90 grados de altura del Sol. Son conceptos nuevos que por ahí cuesta, pero bueno, la figura busca de alguna manera tratar de conceptualizarlo y que quede claro cómo se comporta en la altura del Sol con las latitudes y dónde podemos tener 90 grados y en qué momento. Así que esta figura de declinación solar, esta curva de declinación solar nos viene a explicar eso. Trazamos una horizontal, cuando trazamos una horizontal acá, cuando cruzamos a 15 grados a la declinación solar, es este momento del año. ¿Qué quiere decir? Que este momento del año, el día juliano 118, 120, tendremos que el Sol incide perpendicularmente en una latitud que está por encima del Ecuador a 15 grados. Estamos hablando del hemisferio norte. Hay 6 meses del año donde, desde el 21 de marzo al 21 de septiembre, donde esos 90 grados van a estar ubicados en algún lugar del hemisferio norte, entre el Ecuador y el trópico de Cáncer. Y entre 21 de septiembre y 21 de marzo, 6 meses, durante los cuales en algún momento, en algún lugar, entre el Ecuador y el trópico de Capricornio, el Sol va a estar incidiendo perpendicularmente. Voy reiterando, repitiendo de distintas maneras, espero que más o menos vaya quedando el concepto. Cualquier duda, me consultan y repito. Bueno, la tabla de día juliano. Y la presentación sí la subí, la pueden tener acá, pero bueno, yo igual ahora después les paso la tabla. Bueno, ¿qué puede suceder con la radiación solar cuando ingresa en un medio? En un medio, cuando de estar atravesando el vacío, ingresa en un medio, en este caso, como la atmósfera, que es aire.
Cuando ingresa a esa atmósfera, puede ser dispersada. En este caso, es una partícula que dispersa en todas las direcciones a la radiación solar. Puede atravesarla a la atmósfera y llegar hasta la superficie, es decir, es transmitida. Puede ser absorbida por determinados gases o partículas en estado sólido o partículas en estado líquido de la atmósfera, o puede ser reflejada por la atmósfera. También si llega a la superficie terrestre puede ser reflejada por la superficie terrestre. Y a su vez esa atmósfera y la superficie terrestre, como tienen temperaturas por encima de 0 Kelvin, vamos a ver por la ley de Planck más adelante, que son capaces de emitir radiación. Así que, pero bueno, fíjense que cambia la forma de la onda porque ya es otro tipo de onda electromagnética con distintos valores de longitud de onda. Pero la radiación solar, una vez que llega, puede ser dispersada, reflejada, absorbida o transmitida por la atmósfera. Algunos datos interesantes para que vayamos viendo. Fíjense que entre el 20 de marzo, que es cuando en teoría ocurre el equinoccio, les decía el 21 de marzo, pero recuerden que no es exactamente esa fecha. Entre 22 de septiembre y 20 de marzo hay muchos menos días que entre el 20 de marzo y 22 de septiembre. Es decir, lo que sería el semestre frío entre marzo y septiembre para nuestro hemisferio tiene 186 días versus 179 días que hay en el semestre caluroso de nuestro hemisferio. Hay una diferencia alrededor de 7 días. Después también vamos a ver la cuestión de la distancia. Fíjense que en diciembre, en nuestro solsticio, el Sol se encuentra más cercano, la Tierra está más cercana al Sol que en el solsticio el solsticio de verano del hemisferio norte, que está más alejado. Eso implica una diferencia de un 3% en radiación, en distancia, perdón, hay una diferencia de un 3% entre los dos momentos, después lo vamos a definir bien, y de radiación hay una diferencia de un 7%. Después vamos a ver un poco esas ecuaciones, cómo llegamos a esos valores, pero en definitiva, durante el verano del hemisferio norte recibe más radiación del Sol, durante el verano del hemisferio norte la Tierra recibe menos radiación porque está más lejos que durante nuestro verano. Estamos más cerca y recibimos más radiación. Y otra cuestión a mirar es cómo hay en esa transmisión hay una modificación del ángulo de incidencia, tanto más cuanto más inclinado ingrese. Si ingresa perpendicular, no hay ningún tipo de transmisión. Esto se puede ver con una linterna en un vaso, por ejemplo, lo que vemos con un sorbete en un vaso, cómo se inclina cuando ópticamente cambia el medio. Desde el aire hasta el medio líquido vemos una inclinación. Esto se puede ver en una estrella, por ejemplo, nosotros la vemos acá, pero en realidad se encuentra más abajo. Esta es la posición real. Al atravesar la atmósfera hay una desviación y la vemos aparentemente más arriba de lo que realmente está. Mientras que si está perfectamente en el cenit no hay ningún tipo de desviación del ángulo. Y eso es lo que genera en parte que cuando nosotros estamos viendo el Sol en una posición aparente, en realidad el Sol está más abajo. Si no fuera por este efecto, si no tuviéramos atmósfera, por ejemplo, no se vería el Sol en este momento. Se ve por esa desviación que hace el medio de la atmósfera, que hace el mismo efecto que tenemos en un vaso de agua. Bueno, pasamos al dato de heliofanía teórica y radiación astronómica. La heliofanía teórica es la cantidad de horas de luz en un periodo de 24 horas que tenemos en una determinada latitud. Lo más sencillo es ver el ecuador, como no tiene a lo largo del año ningún tipo de variación. En todo momento del año en el ecuador tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Y eso un poco lo veíamos, lo podemos analizar acá. Fíjense, justo coincide y corta el ecuador a la mitad. La mitad del ecuador está oscurecido, la mitad del ecuador está iluminado en esa vuelta de 24 horas. No importa en qué momento. En el invierno, también, en nuestro invierno, para el ecuador es lo mismo. Está cortado, siempre el eje del ecuador está cortado a la mitad. Entonces eso genera que en el ecuador siempre tengamos 24 horas de luz. Acá justo lo vemos
la mitad completamente oscurecida y acá vemos la mitad completamente iluminada, pero el corte a la altura del ecuador es siempre en la mitad. Ese círculo de la latitud ecuatorial, la mitad se encuentra iluminada, la mitad oscurecida, por ende en una vuelta que se da 24 horas habrá 2 horas de luz y 2 horas de oscuridad. En la medida que nos vamos hacia latitudes mayores, eso empieza a cambiar. Y empieza a cambiar paulatinamente hasta, fíjense, por ejemplo, 66 grados de latitud, muy cercano al casco polar. Ya posteriormente, digamos, a latitud de 70, 80, esta ecuación que se hace en Excel no se puede graficar, da error. Por ende, lo hago hasta 66. En el caso más extremo es este, con muy pocas horas de luz en el solsticio de invierno nuestro, con muchas horas de luz en el solsticio de verano nuestro. Por eso que a mayores latitudes, en Ushuaia, por ejemplo, tenemos que el oscurecimiento comienza a las 22, 21, 22 horas, ya todavía tenemos algo de luz solar directa en algún momento y luego hay todavía crepúsculo. Así que tenemos días muy largos en verano y días muy cortos, ya 4, 5, 6 de la tarde, más probable cerca de 6 de la tarde, tengamos oscurecimiento en Ushuaia. Y bueno, y además en el solsticio de verano, no solo que es hasta muy tarde hay todavía luz solar, sino que la salida del sol a la mañana es muy temprano también. Algo que podemos notar es que desde el 21 de marzo hasta el 21 de septiembre, las horas de luz disminuyen con la latitud. Podemos ver los equinoccios, que decíamos 12 horas de luz en todo el planeta, los dos equinoccios, no importa qué latitud estemos, en los equinoccios tenemos 12 horas de luz y 2 horas de oscuridad. No importa la latitud, ahí confluyen, se unen todas las latitudes en este punto en el valor de 12 horas. Entre esos dos momentos, entre 21 de marzo y 21 de septiembre, a mayor latitud, menor horas de luz, menor heliofanía. Entre 21 de septiembre y 21 de marzo, a mayor latitud, mayor cantidad de horas de luz. Así que acá hay un factor que hace que en algún determinado momento del año llega durante más tiempo la radiación solar, esto es en el semestre cálido nuestro, mientras más al sur estamos, más horas de luz tenemos. Y en el otro semestre, mientras más latitud tengamos, menos horas de luz tenemos. Este factor es contrapuesto al factor de altura del Sol. La altura del Sol no importa el momento del año, al menos si estamos fuera de los trópicos, como son nuestras latitudes, siempre baja la altura del Sol con la latitud. Desde el trópico, si comparamos, borremos estas tres líneas que son entre los trópicos, el Ecuador, -5 y -10. Pensemos solamente en esta punteada y las que están por debajo. Siempre baja con la latitud de la altura del Sol. Siempre estas 1, 2, 3, 4, estas 5 líneas del 23-45, 35-45, 55 y 66 de latitud, siempre baja la altura del Sol con la latitud, siempre baja la altura del Sol con la latitud. Independientemente del momento del año. Mientras que con la heliofanía, dependiendo del momento del año, hay un momento, un semestre donde aumenta con la latitud, el máximo de aumento se da el 21 de diciembre, y hay un momento, un semestre, donde disminuye con la latitud, la máxima disminución se da el 21 de junio. ¿De qué depende la radiación que llega al tope de la atmósfera y cómo se define? Bueno, la radiación que llega al tope superior de la atmósfera se define como radiación astronómica. Y antes de ver este plano, vamos a definirlo. La radiación solar astronómica o extraterrestre es la que llega por día a un plano, decimos horizontal, es decir, que está situado en el tope superior de la atmósfera, pero decimos horizontal porque es, fíjense, para esta latitud, el horizontal es un plano paralelo al tangencial para esa latitud. Esta latitud, supongamos que es 30 grados, 30 grados o 10 grados norte, 20 grados norte. Este es la radiación a nivel superficie terrestre, RG, radiación global. El mismo plano paralelo a ese tangencial, o sea, por eso que es horizontal, está la horizontal para esta latitud. El paralelo, pero en el tope superior de la atmósfera, es la radiación astronómica. ¿Cuánta radiación llega? Por unidad de superficie,
por unidad de tiempo en un plano que tiene esta inclinación, que no es menor, porque no recibe perpendicularmente la radiación solar, tiene cierta inclinación y eso afecta a la intensidad con la que llega. Mientras más inclinado es el plano, como veíamos en la primera clase, en ese video de las estaciones, mientras más se inclina el plano que recibe la radiación, con menor intensidad recibe radiación. Entonces, ¿de qué depende esa radiación astronómica? O sea, ¿de qué depende la cantidad de energía que llega por unidad de tiempo, por unidad de superficie? De los dos factores que vimos previamente. De la altura del Sol y de la cantidad de horas que recibe por día radiación solar. Si miramos en nuestro solsticio de invierno, bien en la mitad del año, la máxima radiación la recibe el Ecuador y disminuye con la latitud. No obstante, recordemos que la máxima altura del Sol no se da en el Ecuador. El 21 de junio la máxima altura del Sol se da en el trópico de Capricornio. Lo que sucede es que en el invierno, perdón, en el trópico de Cáncer se da, no en el trópico de Capricornio, en el trópico de Cáncer, en el hemisferio norte. Entonces el Ecuador tiene más altura que el resto de las latitudes y es por ello que recibe, no solo que recibe más horas de luz, recibe 12 y el resto cada vez menos, sino que además lo recibe con menor inclinación, con menor altura, con mayor inclinación, con mayor altura del Sol, que en realidad indica menor inclinación. ¿Y qué sucede en el 21 de diciembre? El 21 de diciembre la cosa se invierte. Ya no es el Ecuador donde más radiación se recibe. Fíjense que ahí tenemos, estamos hablando del tope superior de la atmósfera, 66 grados, fíjense, casi en el casco polar, recibimos más radiación que en el resto de las latitudes y están todas muy cercanas ahí, muy parecidas, 55, 45, están todas ahí, y todas reciben más que el trópico de Capricornio. ¿Por qué será? ¿Será por la altura del Sol? ¿Será por la leofanía? ¿Por qué tenemos más energía por día en latitudes altas, cercanos al polo, que en el Ecuador? Si hay dos variables de las que depende la radiación. Depende de la altura con la que llega y de la cantidad de horas de luz. ¿Cuál será de estos dos factores el que haga que el 21 de diciembre tengamos más radiación en los polos que en el Ecuador? La cantidad de horas de luz, exactamente. Porque en realidad la altura del Sol sigue disminuyendo, es máxima en el trópico y disminuye con la latitud. Pero termina pesando el hecho de que tiene, si bien llegan con menor inclinación en el polo o a los 66 grados, llegan con baja altura, pero al llegar durante 24 horas, compensa y más que compensa la cantidad de energía que se recibe en el tope superior de la atmósfera. No estamos hablando de superficie terrestre, estamos hablando en el tope superior de la atmósfera, que considera, la radiación astronómica considera no solo la altura del Sol, sino que considera para cada latitud durante cuántas horas llega esa energía solar, durante cuántas horas, dentro de ese periodo de 24 horas, incide la radiación solar. Bueno, y algo de lo que veíamos hoy es el tema de la cercanía. Acá vamos a ver algunos términos como afelion y perihelion. La AU o unidad astronómica, es AU porque en inglés se menciona al revés el término, equivale a una distancia media de 149.675.000 kilómetros. Esa distancia es muy cercana a los equinoccios, fíjese, un poquito antes del equinoccio de primavera y un poco antes y un poco después del equinoccio de primavera, el 5 de octubre. Y un poco después del equinoccio de otoño, el 4 de abril, tenemos una unidad astronómica de distancia. El máximo de distancia de la Tierra al Sol se da el 4 de julio, que es 1,017, si lo multiplican por esto le va a dar la distancia exacta, y el mínimo se da el 3 de enero, un poco después del solsticio de verano. Si dividen 1,017 sobre 0,98 les va a dar un 3,4% mayor de distancia en el afelion que en el perihelion.
Y esa, en cálculos de radiación, después si podemos llegar a mencionar un poco cómo se calcula, da que el tope superior de la atmósfera recibe un 7% más de intensidad de radiación en el perihelion que en el afelion, porque está más cerca, obviamente. Vamos a ver cómo estamos de diapositivas. Por ahí quieren hacer una pausa. Es largo este teórico, el de radiación es largo. Eh, Se perdió la última parte de lo que mencionaste. No lo he calculado, pero puede ser. Sería cuestión de. Y además, eso va a depender de la latitud. Porque vos tenés que tomar esta figura de la de horas de luz, que tenemos la de horas de luz. Esto es radiación astronómica. Ah, acá tenés que mirar esta figura y bueno, va a depender. Si tenés que hacer un gradiente. Acá tenemos 3 horas de luz y pasamos a 22 horas de luz en un periodo de 6 meses. El cálculo es de 3 a 22, tenés casi 20 horas, 19 horas de diferencia, multiplicarlo por 60 minutos y lo dividís por los 180 días que tenés entre un periodo y otro y te va a dar mucho más alta la cantidad de cambio de minutos por día que en una latitud de 10 grados sur. De hecho, en el Ecuador eso que vos mencionás es cero, no hay cambio. Entonces esa pregunta te puede dar eh, desde cero hasta valores muy altos de minutos diarios dependiendo de la latitud. De nada. Estamos en la 17, bueno, vamos a tratar de llegar hasta la mitad de la presentación, así después seguimos. La práctica quedó finalmente más cortita, así que bueno, para compensar un poco que el teórico es largo. Y si no llegamos atrás un poco, seguimos la clase que viene. Pero creo que vamos a tratar de llegar. Bueno, este es un primer ejercicio donde tienen que calcular la altura del Sol para una localidad de 40 grados sur, para el solsticio de verano. En realidad yo lo resuelvo para este ejemplo y en el práctico tienen otro valor que ustedes lo van a tener que calcular y en todo caso me pueden preguntar después si el valor es correcto. 40 grados sur para el solsticio de verano, calcular la altura del Sol, y para el equinoccio de otoño y para el 15 de abril. Esta ecuación solamente la tenemos que calcular en este ejemplo para el 15 de abril, porque solsticio de verano y equinoccio de otoño, ustedes ya, en base a lo que vimos, ya tienen que saber cuál es el valor de declinación solar. ¿Cuánto será la declinación solar para el solsticio de verano? Ahí voy a silenciar, hay un micrófono, no se escucha mucho. ¿Cuál será la declinación solar para el solsticio de verano? En base a lo que vimos, nuestro solsticio de verano. Está un poco. Está menos 23,45. Esto yo lo llamo declinación conceptual porque no tienen que usar la fórmula. Si usan la fórmula, tal vez les dé menos 23,4. Porque, bueno, les da 1,00 y algunos decimales esto negativo y termina dándoles 23,4 negativo. Conceptualmente lo dejamos 23,45 negativo. Y para los equinoccios, en este caso pide para el equinoccio de otoño, 21 de marzo, va a dar 0,02 negativo el seno de gamma, va a dar menos 0,5, pero conceptualmente nosotros dejamos que el 21 de marzo sea el equinoccio y que va a dar 0. Y el 15 de abril tendrán que calcularlo ahí sí usando esta fórmula. Ustedes chequen que usando la fórmula en su calculadora les dé estos valores. Si les da estos valores, 23,45, menos 23,4, menos 0,5, menos 0,06, están usando bien la calculadora para estas fechas. Luego usen la misma ecuación para el 15 de abril, veremos cuánto le da, y luego identifique en qué momento del año se darán la máxima y mínima altura del Sol y qué valores tomará para 40 grados. Ahí se los busco acá. 15 de abril tenemos el día 105. El día 105.
Otra manera de chequear si están haciendo bien las cosas es con esta figura, con la figura de declinación. Si estamos, sabemos que el 21 de marzo está acá. El 15 de abril deben en algún lugar por acá, tiene que estar más o menos por aquí. Así que cercano a 5 grados norte le tiene que dar 5 grados positivo esa declinación solar. Si le da 20 están errados, si le da negativo están errando en algo. Les tiene que dar cercano a 5 grados. De todas maneras, bueno, si quieren continuamos y eso se los dejo para ver después de receso. Así seguimos avanzando aunque sea hasta la 20-21. Sí. En la incógnita, en el ejercicio se lo estaba dando en 40 sur, menos 40. En este caso, menos 40. Entonces, para el solsticio de verano y para el equinoccio de otoño, esta no tienen incógnita. Este es menos 40. En la declinación, en un caso ya saben cuál es, lo tienen acá, 23,45 negativo, y en otro caso es 0. Es una simple resta donde no hay incógnita. La única incógnita más difícil va a ser para el día 15 de abril. Avanzamos algunas diapos más hasta me estaría faltando, aunque sea para la 21, hasta constante solar. Después dejamos las leyes de radiación para después de un receso. Y vemos si quieren cuánto les dio los 15, para el 15 de abril, la altura del Sol. Bueno, definimos heliofanía teórica como la cantidad de horas de luz que llega a una determinada latitud en un determinado día, en teoría sin considerar, o sea, en un día completamente despejado. Sí, perdón. Son dos valores. La latitud es el primer componente, ese símbolo que es la latitud, que si es 40 sur es menos 40, y menos la declinación solar. Si la declinación solar es negativa, menos por menos les queda más. Bueno, la lefanía teórica de un día completamente despejado para una determinada latitud, ¿cuántas horas de luz? Si estamos hablando del Ecuador, no importa qué día es, va a ser 12 horas. Si será otra latitud, ya veremos los valores. Esa heliofanía teórica también la tenemos en tablas. Yo después, bueno, en las tablas la van a poder ver. Son estas tablas que tenemos. Perdón. Heliofanía teórica para cada latitud, hemisferio sur a la derecha, hemisferio norte a la izquierda. Esta tabla la pueden llevar impresa y desde, fíjense, 24 horas de luz en enero para 70 grados de latitud. Son promedios mensuales. Estos son tablas de un material que se llama FAO 56, que es de un material de evapotranspiración de cultivo, es una guía muy interesante. Y da para distintas latitudes, desde el 0 hasta el 70, en este lado del hemisferio sur, en este lado del hemisferio norte. ¿Cuántas horas de luz tenemos? Por ejemplo, 30 grados de latitud, tenemos 13,7 en promedio en enero y baja a 10,1 en junio, en promedio. Y vuelve a subir a 13,9 en diciembre. Si vamos al Ecuador, fíjense, 12 horas todo el año. Luego tenemos la heliofanía efectiva, que es cuántas horas de luz efectivamente llegan directamente. Es decir, a la teórica se le descuenta la cantidad de horas que se interrumpe la radiación solar directa, básicamente por nubosidad, por cenizas volcánicas, por cualquier componente, por niebla, neblina, que impida que la radiación solar llegue a superficie. Y luego tenemos la heliofanía relativa, que es la división entre la efectiva y la teórica. Es decir, si tenemos en el Ecuador, en un día en particular, 10 horas de radiación solar directa, habrá una heliofanía relativa de 10 sobre 12. Si la heliofanía efectiva en el Ecuador en un día es de 6 horas, tendremos una heliofanía relativa de 0,5. Luego tenemos los crepúsculos, que son minutos, fracciones de hora, en el cual, si bien no hay radiación solar directa, ya tenemos luminosidad. Se considera cuando está el disco solar 6 grados por debajo del horizonte.
Y el concepto de fotoperiodo como la suma de la heliofanía teórica más los crepúsculos. Eh, bueno, hoy comentábamos el cenit es el lugar perfectamente arriba, o sea, cuando no hay proyección de sombra. Ya en base a lo que hablamos, en qué latitudes, recuerdan, podemos tener el sol a 90 grados en algún momento del año. ¿Qué latitudes tenemos que estar hablando? Es un ejemplo, pero ¿en qué rango de latitudes? ¿A 30 podemos tener? ¿En qué rango tenemos que estar para que en algún momento del año tengamos el sol a 90 grados? Exactamente, entre los dos trópicos. Entre los dos trópicos, en dos momentos del año vamos a tener el sol a 90 grados en el cenit, y en los trópicos un solo momento del año el sol estará en el cenit. En nuestras latitudes, en el solsticio de verano, va a ser el momento con el sol a mayor altura, pero nunca llega al cenit. En los equinoccios estará un poco más bajo. Algo interesante que ya podemos ir notando, fíjense, el sol sale del este en el equinoccio y se pone en el oeste. Pero en el solsticio de verano no sale del este, sale del sureste y se pone en el suroeste. Y en el solsticio de invierno es cuando el sol al mediodía solar está más bajo en todo el año y no sale del este, sale del noreste y se pone al noroeste. Bueno, vemos constante solar y hacemos una pausa. La constante solar es cuánta radiación llega al tope superior de la atmósfera en un plano a 90 grados o un plano perpendicular a los rayos solares. Esa es la definición de constante solar, considerando una distancia Tierra-Sol promedio. Es decir, considerando una distancia Tierra-Sol de una unidad astronómica. El promedio a lo largo del año. Y en realidad está cercano a unidad astronómica, porque en realidad, como veíamos, no es que está 6 meses y 6 meses, es un poco más corta en un semestre que en otro. Así que considera ese periodo de 365 días ponderado y nos da una distancia promedio Tierra-Sol, y a esa distancia promedio Tierra-Sol calcula cuánta energía llega por unidad de superficie, por unidad de tiempo, en un plano perpendicular a la radiación solar. Pregunta típica de examen es este mapa, este esquema, donde pido que ubiquen el plano de radiación de constante solar. Pueden poner pueden poner pueden poner este. En definitiva, tiene que estar en el tope superior de la atmósfera, si estos son los rayos solares, y tiene que ser perpendicular. Y ubicar el plano de radiación astronómica para una latitud, acá no lo puse, para una latitud 30 sur, por ejemplo. Bueno, les marco la radiación, le marco la latitud y ustedes tienen que hacer lo que mostraba antes, que era estos dos planitos que habíamos visto antes. Donde se ubica la radiación global para esta latitud se ubica acá. Y la astronómica para esta latitud se ubica acá. O sea, conocer dónde va ubicado el plano, con qué inclinación para cada latitud, y si tuvieran que hacer la constante solar sobre la línea de puntos a 90 grados de los rayos solares. Esa es la definición de constante solar. ¿Qué valores toma? Se ha llegado a un consenso por ahí, hay bibliografía que da un poquito menos, un poco más, pero son alrededor de 1366 watts por metro cuadrado. Esto es un promedio ponderado a lo largo del año para todo el planeta solar, para todo el planeta terrestre, perdón. Es decir, 1366 joule por segundo por metro cuadrado. Equivalen a aproximadamente 2 calorías por minuto por centímetro cuadrado. Hacemos un receso y voy a pausar la presentación. Es más, creo que la voy a grabar ya. La voy a grabar